Hola, soy Víctor Cuevas, orientador del Instituto Joaquín Araujo de Fuenlabrada, en Madrid, y voy a contestaros algunas preguntas sobre inclusión educativa. Las medidas más eficaces se tienen que tomar en la estructura, en la parte estructural. Entonces, un centro que tiene organizadas unos, por ejemplo, apoyos dentro del aula, o dobles profesores, no estamos hablando de apoyos, sino simplemente dobles profesores en materias instrumentales. Cuantas medidas más estructurales se tomen, mucho más inclusivas van a ser las medidas a nivel general para todo el alumnado. Y de ahí iríamos descendiendo en niveles de concreción. Pues bueno, un centro que diga, mira, aquí tenemos capacidad de agrupamientos muy diversos y muy heterogéneos, con distintos profesores dentro de las aulas. Eso es mucho más inclusivo que no hacer agrupamientos homogéneos, un solo profesor, y cuando detectamos una dificultad sacamos al alumno. A nivel curricular, pues igual, es mucho más inclusivo trabajar con metodologías en las que dentro del aula hay momentos para hacer distintas cosas, en las que hay solamente una única metodología, que es expositiva, clase magistral. Y si descendemos al último nivel, pues habrá que tomar medidas inclusivas que tienen que ver incluso, por ejemplo, que compañeros puedan ayudar a un alumno que está teniendo dificultades en la interacción con los demás, que se encuentra aislado, que pueda trabajar a nivel de patio, que pueda trabajar a nivel incluso extraescolar. Entonces, esa parte de medidas que no tienen que ver exclusivamente con la parte de la clase, lo que ocurre dentro del aula, son también muy importantes. Porque si en un centro el objetivo y el criterio es que cuando hay una dificultad hay que buscar un recurso fuera para que esa dificultad se palíe, al final no hay inclusión por ningún sitio, es totalmente exclusivo. Yo, en las poquitas experiencias que conozco, cada medida que se toma a nivel superior, el impacto es enorme por debajo. O sea, que haya, cuanto más alto se tomen las medidas, menos necesaria es una intervención especializada por debajo. Bueno, yo os lanzaría una pregunta. ¿Qué medida concreta a nivel de claustro, que pueda ser tomada por un centro educativo a nivel estructural, podríais proponeros para el curso que viene que haga que vuestro centro sea más inclusivo? Estoy hablando de posibles organizaciones de apoyos o de dobles profesores dentro del aula, estoy hablando de tutorías, estoy hablando en metodologías. Una única medida que digáis, esta medida va a hacer que el centro sea más inclusivo.